El calor del verano en Madrid era abrumador, y mientras salía de casa, podía sentir el sudor empezando a acumularse en mi frente. Miré hacia atrás, donde Javier y mi hija Sofía se divertían en la piscina del condominio. La risa de Sofía llenaba el aire, y por un momento, me detuve a disfrutar de esa imagen. Sin embargo, la calma era engañosa. Sabía que dentro de mí había una tormenta, un torbellino de emociones que apenas podía contener. «Mamá, mira», gritó Sofía, salpicando agua en todas direcciones. Su cabello dorado brillaba bajo el sol, y por un instante, me sentí culpable. ¿Por qué no podía ser más feliz en ese momento? «Lo siento, cariño, tengo que irme», respondí, forzando una sonrisa mientras cerraba la puerta detrás de mí. Mi corazón se sentía pesado. La separación de Javier aún era un tema candente en mi mente. Mientras caminaba hacia la estación de metro, me sentía atrapada entre el pasado y el presente. Las calles estaban llenas de vida, pero yo me sentía como un espectador en mi propia vida. «Esto es solo un nuevo comienzo», murmuré para mí misma, aunque las palabras se sentían vacías. Aún no sabía cómo iba a enfrentar el día y la reunión que me esperaba con el nuevo cliente. La reunión fue un torbellino de planos y discusiones, pero mi mente vagaba. Pensé en Javier, en la forma en que se había vuelto distante, y en cómo había tomado la decisión de seguir adelante. ¿Era realmente posible reconstruir algo que se había roto? Justo cuando la reunión estaba llegando a su fin, mi teléfono vibró con un mensaje. Era Paula. «¿Cómo te va?», preguntaba. Me detuve un momento antes de responder. Siempre había sido mi confidente, la persona a la que podía acudir en busca de apoyo. Pero la culpa me envolvía cada vez que pensaba en ella y en Javier. «¿Todo bien? Solo un día ocupado», respondí con frialdad. Sabía que Paula también estaba lidiando con sus propios demonios. De vuelta a casa, el ambiente era diferente. La risa de Sofía había desaparecido, y Javier estaba sentado en la mesa, con una expresión que no lograba descifrar. «Hola, Clara», dijo, levantando la vista de su teléfono. «¿Cómo te fue?». Su tono era ligero, pero había algo en su mirada que me hacía dudar. «Bien, solo negocios», respondí, evitando su mirada. «Sofía está en la piscina». «Sí, está jugando», dijo él, intentando acercarse. «Podríamos pasar tiempo juntos después de que termines con el trabajo. ¿Qué te parece?». Su sonrisa era encantadora, como solía ser, pero no podía evitar recordar las noches frías y vacías que había pasado a su lado. «No sé, Javier. Tengo mucho que hacer», murmuré, sintiendo un nudo en mi estómago. La tarde transcurrió en un silencio incómodo. Javier intentaba hacer reír a Sofía, pero cada risa de ella era como un recordatorio de lo que habíamos perdido. «Mamá, ven a jugar», gritó Sofía, con una sonrisa amplia. «No puedo, cariño. Tengo que trabajar en algunos planos», respondí, sintiéndome cada vez más atrapada entre mis responsabilidades como madre y mis deseos de recuperar mi vida. Cuando finalmente llegué a casa de Paula, la galería de arte era un refugio para mí. Las paredes estaban adornadas con obras que desafiaban la lógica, pero cada imagen parecía reflejar mis propios conflictos internos. Me senté en una de las sillas, tratando de encontrar consuelo en el arte, mientras recordaba nuestra amistad. ¿Podía realmente confiar en Paula sabiendo que ella y Javier compartían algo más que una simple amistad? Mi mente estaba en un mar de confusión, pero sabía que debía enfrentar la situación. «¿Qué harías si estuvieras en mi lugar?», pregunté en voz alta, como si las pinturas pudieran ofrecerme alguna respuesta. En ese momento, el sonido de mi teléfono interrumpió mis pensamientos. Era un mensaje de Javier. «Podemos hablar más tarde». La incertidumbre se instaló en mi pecho. Miré hacia la puerta de la galería, como si la respuesta estuviera allí, esperando por mí. Sin embargo, lo que realmente quería era salir corriendo y dejar todo atrás. Pero sabía que no podía. Tenía que enfrentar mis miedos, mis inseguridades y las verdades ocultas que amenazaban con salir a la superficie. El verano en Madrid seguía ardiendo, y con él, mis dilemas y decisiones. El sol de Madrid caía a plomo cuando volví a casa. El aire caliente me envolvía como un abrazo incómodo. La puerta se abrió y una ola de tensión me golpeó de inmediato. Algo no estaba bien. La piscina, antes un refugio de risas y juegos,
Ahora parecía un espejo de mi propia angustia. Javier, ¿estás en casa? Llamé, tratando de sonar despreocupada, pero mi voz traicionó la inquietud que me invadía. No hubo respuesta. Caminé despacio hacia la sala, cada paso resonando como un eco en mi mente. La imagen de Javier y Paula juntos me acechaba como una sombra. Cuando entré, vi a Sofía en el sofá, absorta en un libro. Al verme, levantó la vista y sonrió, pero su inocencia me partió el corazón. «Mamá, ¿dónde está papá?», preguntó, con esa curiosidad despreocupada que solo los niños tienen. «No lo sé, cariño. Tal vez salió a comprar algo», respondí, intentando no dejar que mi ansiedad se reflejara en mi rostro. Pero en el fondo, sabía que la ausencia de Javier no era casual. Me senté a su lado y abrí un libro que había dejado sobre la mesa, pero la letra se movía frente a mis ojos. Necesitaba saber, entender qué estaba sucediendo. Recordé la conversación con Paula, su mirada evasiva, las risas que compartieron. Un nudo se formó en mi estómago. «¿Quieres un helado?», le pregunté a Sofía, tratando de distraerme. Ella asintió emocionada, y fui a la cocina. Mientras buscaba en el congelador, mis pensamientos se desbordaban. ¿Qué estaba haciendo Paula? ¿Por qué no me había dicho nada sobre ella y Javier? Fue entonces que vi el teléfono de Javier sobre la mesa. La tentación fue demasiado fuerte. Lo tomé en mis manos, sintiendo el peso de la deslealtad. «Solo un vistazo», me dije. Desbloqueé la pantalla y, en un instante, la verdad me golpeó como una ola helada. «Mensajes». Los ojos se me abrieron de par en par. «Te echo de menos. No puedo dejar de pensar en ti. Clara no tiene que enterarse». Cada palabra era un puñal en mi corazón. La traición de Javier, pero también la de Paula. La rabia y el dolor se mezclaron en una tormenta interna. «Mamá». La voz de Sofía me sacó de mi trance. La miré, y su expresión de preocupación me hizo sentir aún más culpable. «¿Estás bien?». «Sí, cariño, solo tengo un poco de frío», respondí, devolviendo el teléfono a su lugar. No podía dejar que ella viera mi angustia. Pero en mi interior, una batalla se libraba. ¿Cómo podía haber confiado en ellos? «Voy a llamar a Paula», decidí, y mi dedo se detuvo sobre el número. No podía hacer eso. No podía enfrentarla todavía. Las palabras que necesitaba decir se atoraban en mi garganta. Pero su imagen seguía apareciendo en mi mente, la amiga leal, la cómplice en el juego de la traición. Finalmente, decidí salir a dar un paseo. El aire de la noche me abrazó, y cada paso que daba era un intento de despejar mi mente. Las luces de Madrid brillaban, pero no lograban iluminar la oscuridad que sentía en mi pecho. Caminé sin rumbo, dejando que mis pensamientos fluyeran. De repente, vi un café abierto. Entré, buscando un momento de paz. Pedí un café y me senté en una esquina, observando a la gente pasar. Parecía que todos llevaban vidas normales, ajenos a mi tormenta interna. Cuando mi café llegó, la barrera de mis emociones se rompió. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mi rostro. «¿Por qué, Javier? ¿Por qué, Paula?», murmuré para mí misma, sintiendo el dolor de una amistad traicionada y un amor desvanecido. Mientras me limpiaba las lágrimas, el teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje. Por un momento, pensé que sería Javier, pero al mirar la pantalla, vi el nombre de Paula. «Necesitamos hablar», decía. La rabia y la tristeza se unieron en un torbellino de emociones. ¿Qué podía decirle que no supiera ya? Respiré hondo, sabiendo que el siguiente paso que diera podría cambiarlo todo. Me encontraba en la sala de estar. El aire denso y caliente del verano de Madrid se sentía como una losa sobre mis hombros. El silencio era ensordecedor, solo interrumpido por el leve goteo del agua de la piscina. Decidí que era hora de confrontar a Javier. No podía seguir ignorando lo que había descubierto. Las palabras que había leído en su teléfono resonaban en mi mente como un eco constante. Con cada paso que daba hacia el jardín, mi corazón latía más rápido, una mezcla de miedo y determinación. «Javier», llamé, tratando de mantener la voz firme. Él estaba sentado en una tumbona, con la mirada perdida en el agua azul de la piscina. Al oír mi voz, se giró lentamente, una expresión de sorpresa y confusión en su rostro. «Clara, ¿qué?». Su voz se apagó cuando vio la seriedad en mi expresión. «¿Qué significa esto?».
Pregunté, sacando mi teléfono del bolsillo y mostrándole las capturas de pantalla. ¿Por qué estás hablando con Paula de esta manera? Javier se puso de pie, su postura defensiva. Clara, no es lo que parece. Te lo juro. No es lo que parece, interrumpí, sintiendo que la rabia comenzaba a burbujear en mi interior. ¿Acaso hay algo más que debería saber? Porque las palabras son claras, Javier. Estás jugando con ella, y con nosotros. Él suspiró, pasando la mano por su cabello desordenado. No tengo una excusa, pero Paula y yo, no sé, las cosas se complicaron. No quería hacerte daño. Pero lo hiciste, grité, sintiendo las lágrimas asomarse a mis ojos. Toda nuestra vida juntos, toda nuestra familia, y tú decides traicionarnos de esta manera. ¿Qué te pasó? ¿Dónde está el hombre que amaba? Javier se acercó, intentando tocarme, pero lo aparté. No, no me toques. No ahora. No después de esto. Clara, por favor, dijo él con un tono de súplica. Lo que tengo con Paula no significa nada. Te amo a ti, y quiero que volvamos a ser como antes. Como antes, repetí, riendo de manera amarga. Como si nada hubiera pasado. Como si no me hubieras roto el corazón en pedazos. No puedo creer que incluso tengas la audacia de decir eso. La tensión en el aire era palpable, y podía sentir el calor del sol en mi piel, pero era un calor que no podía disfrutar. Solo quería que esta conversación terminara, pero sabía que necesitaba respuestas. ¿Y Paula? Pregunté finalmente, la voz más baja, casi un susurro. ¿Qué sientes por ella? Javier vaciló, y en ese momento, supe que la verdad dolería aún más. No sé, Clara. Es complicado. Ella me entiende de una manera que tú ya no lo haces. Entonces es eso, es más fácil con ella. La decepción era como un puñal en mi corazón. ¿Cómo puedes hacerme esto? Y tú, de la que pensé que era mi amiga. En ese instante, el sonido de unas pisadas interrumpió nuestra conversación. Era Paula, su rostro pálido y los ojos abiertos de par en par. Chicos, ¿qué está pasando aquí? No, Paula, dije con firmeza, no te inmiscuya. Esto es entre Javier y yo. Ella se quedó paralizada y miró a Javier, buscando quizás una respuesta que él no podía darle. Javier, ¿qué? Paula, no es el momento, respondió él, su voz temblando. No es el momento, exclamé. Este es el momento. Este es el momento en que se revela la verdad. Ambos me han traicionado. El silencio se instaló entre nosotros, y el aire se volvió pesado. La rabia y el dolor se retorcían en mi pecho. Necesitaba salir de allí, alejarme de ellos, de esas miradas que me juzgaban y de esas palabras que aún retumbaban en mi mente. Sin pensar, me di la vuelta y corrí hacia la puerta, dejando atrás el caos. Salí al Parque del Retiro, buscando un refugio entre los árboles y el murmullo del agua. Allí, rodeada de la belleza del lugar, solo quería encontrar claridad en medio de la tormenta que había desatado en mi vida. Mientras caminaba, me encontré con un viejo amigo, Alberto. Su sonrisa cálida me hizo sentir un poco de alivio. Clara, ¿qué te pasa? Te veo mal. Alberto, estoy perdida, respondí, sintiendo que las lágrimas finalmente se desbordaban. No sé qué hacer. Mi vida se desmorona. Escucha, a veces, lo que parece el final es solo el comienzo de algo nuevo. Tienes que luchar por tu felicidad, me dijo, mirando directamente a mis ojos. Su confianza me dio un poco de esperanza, y por un momento, sentí que quizás, solo quizás, podría encontrar el camino de regreso a mí misma. El sol caía a plomo sobre la piscina del condominio, reflejándose en el agua con destellos que casi me deslumbraban. Allí estaba Javier, apoyado en el borde, con una expresión que intentaba mostrar despreocupación, pero que delataba su ansiedad. Paula, por su parte, se movía de un lado a otro, como si pudiera escapar de la presión que se acumulaba en el aire. No había necesidad de palabras para saber que esta reunión no sería fácil. Clara, tenemos que hablar, dijo Javier, rompiendo el silencio tenso. Su voz sonaba como un eco vacío, carente de la calidez que solía tener. No podía dejar de pensar en cuántas veces había deseado escuchar esas palabras en un contexto diferente, uno donde la confianza aún existiera. ¿Hablar de qué, Javier? De tu familia unida,
respondí, con ironía. ¿O de cómo has decidido romper esa unidad con tus decisiones egoístas? La rabia se filtraba en cada palabra, y mis manos se apretaban involuntariamente en puños. Clara, por favor. No es lo que piensas. Paula y yo, comenzó a decir, pero lo interrumpí. ¿Y qué es lo que piensas que quiero escuchar? Que esto es solo una fase, un capricho. Tú me traicionaste, Javier, y con mi mejor amiga. La indignación me ardía en el pecho, y aunque sabía que Paula estaba allí, en ese momento, solo podía ver a Javier. Lo sé, me equivoqué, pero, quiero que intentemos arreglar esto. Por Sofía, insistió, su mirada suplicante parecía buscar un rayo de esperanza en mi respuesta. Por Sofía, ¿y qué hay de mí, y de Paula? La frustración me hizo gesticular con las manos. ¿No te das cuenta de que te has metido en un lío del que no hay retorno? No puedo seguir así, intentando salvar algo que tú mismo destruiste. Paula, que había estado en silencio, finalmente encontró su voz. Clara, yo no quise que esto sucediera. No sabía que las cosas entre ustedes estaban tan mal. Su tono era defensivo, pero en sus ojos vi la culpa que la consumía. No querías que sucediera. ¿Y qué creías que estaba ocurriendo cuando te enviaba mensajes en la oscuridad de la noche? ¿Acaso pensaste que yo no lo notaría? Le respondí, sintiendo que la rabia se convertía en dolor. Eras tan egoísta que no pensaste en mí, en Sofía. Clara, por favor, entiende que mis sentimientos son complicados. No pretendía hacerte daño, contestó Paula, y su voz temblaba. La desesperación en su mirada me hizo dudar por un instante, pero rápidamente recordé la traición. ¿Complicados? Es una buena manera de describir la traición. Pero, ¿sabes qué? No estoy aquí para escuchar tus explicaciones. Me duele, y lo que más me duele es que estás aquí, en mi hogar, como si esto no significara nada. El aire se volvió pesado, y el silencio se instaló entre nosotros. Javier intentó acercarse, pero retrocedí instintivamente. No, dije con firmeza. No quiero que te acerques. Esto no es solo sobre la traición. Es sobre la destrucción de nuestra familia, de la confianza. Y, sinceramente, no sé si puedo perdonarte. Clara, esto no tiene que ser el final. Podemos encontrar una manera de salir de esto, propuso Javier, su voz ahora temblando con una mezcla de desesperación y miedo. ¿Y qué? ¿Volver a construir sobre las cenizas? No sé si eso es posible, respondí, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. Todo se siente tan roto. Desde la distancia, observé cómo Javier se pasaba la mano por el cabello, un gesto que solía encontrar atractivo, pero que ahora solo acentuaba su vulnerabilidad. Esto es complicado, Clara. Pero no quiero perderte. No quiero perder a Sofía. ¿Y qué hay de Paula? ¿La vas a abandonar? ¿O piensas que puedes tenerlo todo? La pregunta salió de mis labios sin pensar, pero sabía que necesitaba respuestas. Javier se quedó en silencio, y en ese momento, comprendí que él mismo estaba perdido. Las palabras que no podía pronunciar cargaban tanto peso que el aire alrededor se volvió irrespirable. En ese instante de confusión y dolor, el eco de una traición resonó en mi mente, y supe que nada volvería a ser igual. La tarde era calurosa y la piscina del condominio brillaba bajo el sol, reflejando destellos que parecían danzar en el aire caliente. La risa inocente de Sofía resonaba mientras organizaba su pequeña fiesta. Aún con el corazón pesado, decidí poner una sonrisa en mi rostro y tratar de actuar como si todo estuviera bien. Pero eso era más fácil de decir que de hacer. Sofía, cariño, ¿has invitado a Paula? Le pregunté con un tono que intentaba ser casual, aunque mi estómago se retorcía al pensar en ella. Sí, mami. Quiero que todos estén juntos. Como antes, respondió, sus ojos brillantes de emoción. Me senté en una de las sillas junto a la piscina, intentando absorber la alegría de mi hija. Javier llegó poco después, su presencia aún me causaba una mezcla de amor y decepción. Cuando me miró, su sonrisa era una fachada que no podía soportar, como un espejismo en el desierto. Clara, ¿cómo estás? Preguntó, y yo respondí con un leve asentimiento, incapaz de articular palabras que no delataran mi verdadero estado emocional. La fiesta comenzó, y aunque Sofía intentaba unirnos a todos con juegos y risas, la tensión era palpable. Clara,
¿Te gustaría un poco de sangría?, ofreció Javier. Pero su voz sonaba forzada, como si cada palabra que pronunciara fuese un esfuerzo monumental. Claro, Javier, gracias, respondí, forzando una sonrisa. Mientras él se alejaba para servir la bebida, me encontré con la mirada de Paula. Ella estaba en la esquina, observando, y podía ver el remordimiento en sus ojos. Me pregunté si ella también sentía el peso de la culpa que nos unía a las dos. ¿Estás bien?, me preguntó Paula, acercándose un poco más, pero aún manteniendo una distancia prudente. Mejor de lo que parece, dije, intentando restarle importancia, pero mi voz no logró ocultar la tensión. Sofía solo quiere que todos estemos felices, ¿no es así? Sí, claro. Ella es una niña maravillosa, contestó, pero su tono era sombrío. Clara, yo. No, Paula. Hablemos después, la interrumpí, sintiendo que cualquier palabra adicional sería como un puñal en el corazón. La fiesta continuó, y traté de concentrarme en Sofía, pero mis pensamientos se deslizaban hacia Javier y Paula. Mientras la tarde avanzaba, Sofía decidió que era hora de jugar a el juego de las sillas. Todos nos sentamos en círculo, y cada vez que la música paraba, un pequeño caos se desataba. Las risas de los niños llenaban el aire, pero yo no podía evitar sentir que esa felicidad era una ilusión frágil. En un momento, Javier se acercó a mí. Clara, ¿podemos hablar un momento? Sus ojos buscaban los míos, pero yo sentía que cada palabra que pudiera salir de su boca sería una trampa. Claro, Javier. Pero, por favor, no lo hagas más complicado de lo que ya es. Me llevó a un rincón más alejado de la piscina. Solo quiero que sepas que estoy intentando hacer lo correcto. Quiero que todos estemos bien, especialmente Sofía. Bien, eso es lo que crees que estamos haciendo, estar bien, le respondí, mi voz temblando de emoción. No puedo creer que estés aquí, haciéndote el padre ideal mientras todo se desmorona. Clara, necesito que entiendas que, como comenzó a decir, pero la música de la fiesta nos interrumpió. En ese momento, Paula apareció detrás de nosotros, su rostro pálido, como si hubiera visto un fantasma. La atmósfera se volvió tensa de inmediato. Chicos, ¿qué está pasando?, preguntó, su voz llena de inseguridad. Estamos hablando de Sofía, dije, tratando de mantener la calma. ¿Y de nosotros?, ella replicó, con una mirada desafiante. La sensación de incomodidad se apoderó de la conversación, y el aire se volvió pesado. Esto no es el momento ni el lugar, dije, sintiendo que cada palabra que pronunciaba era un hilo que se desgastaba entre nosotros. Pero nunca hay un momento adecuado, ¿verdad? Paula respondió, su tono cortante. La tensión creció entre nosotros como una bola de nieve, y no podía evitar sentir que todo estaba a punto de estallar. La fiesta en la piscina se desmoronó en un instante. Las risas y los juegos infantiles se convirtieron en murmullos incómodos y miradas furtivas. Mi corazón latía con fuerza, el aire se volvió denso y el calor del verano de Madrid parecía intensificarse aún más. Miré a Paula, que estaba de pie a un lado, con la cara pálida y los ojos llenos de lágrimas. No podía seguir callando. «Basta, Paula», grité, atrayendo la atención de todos. «No puedo más. ¿Es que no tienes nada que decirme sobre Javier? La verdad necesita salir a la luz». La música se detuvo abruptamente, y todos los ojos se posaron sobre nosotros. Sentía como si el mundo se hubiera detenido. Javier estaba a mi lado, su expresión de sorpresa mezclada con un leve terror. «Clara, por favor, no». Su voz era casi un susurro, pero ya no podía escucharle. «No. No me digas que por favor, Javier. Tú eres el que ha estado jugando conmigo y con nuestra hija. Y Paula, tú eres su mejor amiga. ¿Cómo pudiste?». Las palabras salían de mi boca como flechas, cada una más afilada que la anterior. Paula se quedó inmóvil, sus labios temblando mientras buscaba las palabras. «Clara, yo no quise que esto pasara. Pensé que lo que teníamos era real, y pensé que él, que tú, que... ¿Qué? ¿Que yo no me daría cuenta? ¿Que esto no me dolería?». La rabia me consumía y, al mismo tiempo, me sentía rota. ¿Sabes lo que es tener que mirar a tus amigos a la cara mientras ellos te traicionan tras tu espalda? «Clara, esto no es lo que parece», intentó justificar Javier,
pero su voz sonaba cada vez más distante, como si el eco de sus palabras regresara con una verdad que no podía sostener. ¿Qué es entonces, Javier? ¿Qué es? La pregunta quedó suspendida en el aire, y en ese momento, supe que la fiesta había terminado. La gente comenzó a murmurar, algunos miraban hacia otro lado, otros parecían incómodos. Me giré hacia Sofía, que estaba en la orilla de la piscina, con su mirada confusa. Ven, cariño. Vamos a casa. Le dije, tomando su mano con firmeza. No podía quedarme más tiempo allí. No quería que mi hija viera cómo sus padres se desmoronaban, ni que Paula se convirtiera en la villana de nuestra historia. Mientras salía, escuché a Javier llamándome. Clara, no te vayas así. Por favor, podemos hablar. Pero ya había tomado mi decisión. Estaba cansada de las palabras vacías y de las promesas que nunca se cumplirían. Al llegar a casa, el silencio era ensordecedor. La puerta del apartamento se cerró detrás de mí con un clic que resonó en mis oídos. Mientras caminaba hacia la sala, algo en el suelo llamó mi atención. Era un sobre, ajeno y misterioso. Lo recogí y noté que no tenía remitente. Mis manos temblaron mientras lo abría. Dentro, encontré una carta que hacía alusión a un pasado oculto de Javier. No confíes en él, decía. Su vida no es lo que parece. Hay secretos que jamás te ha contado. Te dejará más herida de lo que crees. Las palabras eran como un puñal, atravesando la confusión y el dolor que ya sentía. Me quedé paralizada, el aire me faltaba. ¿Qué más había en su vida que no sabía? ¿Qué más había escondido de mí? Mi mente se llenó de preguntas y el deseo de descubrir la verdad me envolvió. En ese momento, el teléfono sonó, y al ver el nombre en la pantalla, una oleada de furia me recorrió. ¿Era Paula? No, murmuré para mí misma. No estaba lista para escucharla. Pero, a pesar de todo, sabía que debía enfrentar esta tormenta. Con la carta en la mano, un nuevo tipo de determinación se encendió en mí. La historia no había terminado, apenas comenzaba. Con la carta apretada contra mi pecho, me dirigí hacia la ventana. La ciudad seguía su curso, ajena a mi tormenta interna. Tenía que saber la verdad sobre Javier. Tenía que luchar por mí y por Sofía. Y, sobre todo, tenía que prepararme para lo que vendría.